Bueno, mis queridos hermanos, retomamos nuestro momento de meditación, contemplación con la Santísima Palabra, recordando que estamos meditando el Santo Evangelio Marcos 1, 29, 39. Santo Evangelio, la palabra de Dios, lo primero, antes nada, ¿cierto? Y encontrarnos con esa fuente. Algunas preguntitas que de pronto nos deberíamos hacer para meditar este Santo Evangelio del día de hoy y todo lo que de pronto yo les he podido decir, ¿sí? Comentarios bíblicos, todo lo que de pronto hemos escuchado. ¿Cómo estoy organizando mi día? ¿Sí? Mi día. Un día, ¿cómo lo organizo yo? ¿Sí? ¿Será que le dedico tiempo a la oración? ¿Será que... o cómo tienes organizado tu día? ¿Sí? Tal vez no tenemos un horario. Nos levantamos, desayunamos, salimos corriendo hacia el trabajo, estamos en el trabajo 8 horas, luego regresamos a la casa, cansados, fatigados por el viaje, por el trabajo. Comemos, miramos un poquito de tele y nos vamos a dormir porque tenemos que levantarnos nuevamente a las 3 de la mañana, 3:30. Ese es tal vez nuestro horario, ¿no? ¿Y dónde dejaste tal vez un espacio para mi Dios? Padre, no alcanzó el tiempo. Padre, no me hable de misa porque no, yo entre semana no. Si acaso el domingo. Y eso yo la escucho ahí la miro por televisión recostado en la cama, ¿cierto? No, hay que hacer el esfuercito. Si tú estás sano, ¿sí? Pues ve al templo y ofrécele a mi Dios, dale gracias por esa semana que te permitió vivir, por una nueva que viene. Eso es lo que tú tienes que hacer, ofrecerle a mi Dios. Entonces organiza tu día, organiza tu semana. Haz un horario, pero incluye al Señor en ese horario, ¿sí? Ábrele un espacio, al menos 5 minuticos de oración antes de salir del cuarto, del dormitorio, de la alcoba. Unos 5 minuticos. Y luego cuando regresas de todos tus trabajos, al anochecer, pues regálale otros 5 minuticos. Le estás regalando 10 minuticos a mi Dios. ¿Cuánto te regaló Él? Si te regaló 12 horas, ¿sí? 8 de trabajo y las otras 4 para comer, ¿cierto? Bueno, eso sí nos gusta, ¿no? Entonces, ¿mi vida de discípulo de Jesús me lleva al servicio? Oiga, ¿será que yo como cristiano, como católico, estoy viviendo mi vida de servicio? ¿O es pura pantalla lo que nosotros hacemos, no? Vamos a misa, tal vez los que están viendo, los que están viendo de otras sectas, vamos al culto y ya, ¿cierto? ¿Y el servicio? ¿Dónde está el servicio? Ah, no, yo le sirvo la comida a mi esposo ahí en la casa, no más. Ya con eso me basta. Salgo de... No, yo diré al esposo, yo también le sirvo a mi esposa, ¿cierto? A mí me toca lavar la ropa y planchar y todo eso, ¿no? Tal vez puede suceder eso. ¿Será que eso es servicio? No, eso no es servicio, ¿sí? Eso son obligaciones de la casa, ¿sí? Y si ya ustedes están organizados así en su casa, pues magnífico, ¿sí? El pobre que le toca planchar y la pobre que le toca traer y hacer la comida y traerle a la mesa. Esas son obligaciones de la casa, del hogar. Pero el servicio va mucho más allá, ¿sí? Y eso implica un seguimiento mucho más avanzado. Procuro con obras liberar al hombre de todo lo que lo oprime. Busco en primer lugar la gloria de Dios o los aplausos de los hombres.
¿Qué busco? ¿Busco a mi Dios? ¿O busco primero que me enaltezcan a mí? No. Piensa, reflexiona. Con estas preguntitas y con todo lo que de pronto hemos podido vivir, yo te invito a que le des una oración a mi Dios. Dediquémosle 3 minuticos a mi Dios, mostrándole todo lo que tú has podido vivir en tu vida familiar, en tu vida de ser humano, de cristiano, de esposo, casado, esposa, como hijo. Ofrécele a mi Dios, dale gracias por todos los beneficios que te ha concedido. Y pidámosle a Dios que no nos olvide, que siempre esté cercano, que siempre esté al lado de nosotros, como aquel médico que alivia, como aquel médico que cura. El verdadero médico es el Señor Jesús, el que no tiene títulos, pero que con sus obras y sus acciones lo realiza todo. Que el cariño que se da es salud para el que se encuentra enfermo. Que la palabra con amor es una inyección para el moribundo. Que una visita más pronto que tarde es bálsamo que disipa la soledad. Señor Jesús, no me olvides que si avanzo por tus caminos, el sufrimiento humano no ha de ser ajeno a mi sendero, que si digo ser de los tuyos, he de luchar contra la fiebre alta de aquel que se encuentra endiosado, de aquellos otros que están perdidos, de otros tantos que se encuentran postrados en la cama de su aflicción, soledad, abandono, miserias, desprecios, humillaciones, enfermedades. No me olvides, Señor, que tu mensaje se mantiene vivo, no solo en el árbol de la palabrería, sino en el fruto de las buenas obras. Que tu mensaje se difunda con fuerza cuando nuestras manos son alivio, esperanza y fuerza moral para los que se sienten desarmados y sin más horizonte que la muerte. Señor Jesús, ven y aliéntanos con tu santísima palabra, que podamos ser luz para cuantos necesitan de nosotros. Señor Jesús, enséñanos a orar. Señor Jesús, regálanos a nosotros la sanación de nuestro cuerpo, la sanación de nuestro espíritu, que podamos anunciarte como verdaderos discípulos tuyos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, yo solamente les voy a compartir, vamos a seguir teniendo esta lecturita de este texto. Ha sido la primera exhortación apostólica que ha sacado nuestro Santo Padre Francisco, ¿sí? La Evangelii Gaudium. Quisiera seguirle compartiendo a cada uno de ustedes algunos numeritos, ¿sí? Los vamos tal vez meditando, los vamos reflexionando. Ya hemos visto alguna partecita de lo que es la transformación misionera de la Iglesia, todo aquello que nos propone el Señor Jesús en el Santo Evangelio, y lo hace con aquella fórmula bíblica que Él mismo nos muestra en Mateo 28, versículos 19 al 20. ¿Sí? Vayan y hagan todos los pueblos, háganlos mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere el Santo Padre Francisco? Una iglesia en salida, una iglesia que vaya hacia las periferias. Una iglesia que es lo que les voy a compartir hoy en el numeral 24, una iglesia que primeree, ¿cierto? Una iglesia que se involucre, una iglesia que acompañe, una iglesia que fructifique y festeje. Entonces la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean,
Tenemos que ser los primeros que se involucran. ¿Ah? Esos dos términos, primerear e involucrarse. Primerear, ¿sí? Estar siempre atentos a lo que el Señor Jesús nos muestra en su Santo Evangelio, y eso tenemos que, nosotros tenemos que ser portavoces de eso que el Señor Jesús nos ha regalado. Primerear es, en cierta manera, estar animando, estar fortaleciendo, estar acompañando en todos los momentos de nuestra vida, de nuestra existencia. Y nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad grandísima frente a ese enlace, frente a ese amor puro que viene de parte de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Mostrarnos realmente servidores, lo hemos escuchado en el Santo Evangelio, servidores de la palabra de Dios, servidores de nuestros hermanos, tal vez sacando de nuestra mente, de nuestro pensamiento, todos aquellos obstáculos y todas aquellas cosas que no nos dejan primerear. Involucrarnos en la pastoral de la iglesia, en todo lo que se está ofreciendo, involucrarnos en ese ambiente cristiano, en ese ambiente catequético, en ese ambiente de misión, involucrarnos, ¿sí? Es adueñarnos un poquito es hacernos pertenencia, ¿cierto? Pertenencia de lo que es nuestro, de lo que nos invade a nosotros, que es precisamente el reino de Dios. Cuando uno se involucra, uno valora, ¿cierto? Uno respeta, ¿sí? Y uno actúa como verdadero hijo de Dios, como buen cristiano, fructifica y festeja, ¿sí? Entonces, atrevámonos un poco más, mis queridos hermanos, a primerear, a involucrarnos. Miren esa involucración del Señor Jesús. Jesús lavó los pies a sus discípulos, lo escribe el Santo Padre Francisco. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: seréis felices si hacéis esto, de lo contrario seguiréis igual. La comunidad evangelizadora se mete con obras, gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario. La comunidad evangelizadora se dispone a acompaña a la humanidad con todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Se hace fiel al don del Señor, también sabe fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva. Eso hace el sembrador. Festejar. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo. Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. Eso nos corresponde un poco más a nosotros, pero ustedes también están en
deberemos y vamos a estar en esa sintonía de la evangelización. La iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza, con la liturgia, ¿sí? Toda actividad evangelizadora va produciendo un impulso renovador, ¿sí? Eso hace que nosotros nos adentremos un poco en ese misterio, en esa gracia del amor profundo. Luego tenemos en un segundo momento, después de ver esa transformación de misionera de la iglesia, ver la pastoral en conversión. El Santo Padre nos habla de una pastoral en conversión, todo aquello que se va comparando a esa imagen ideal de la iglesia, tal como Cristo tal vez la vio, la quiso y la amó como esposa suya, santa e inmaculada. El rostro real que hoy la iglesia presenta es ese, ¿no? Debería presentar eso, ¿no? Contemplar a ese Jesucristo radiante, ese Jesucristo alegre, ese Jesucristo resucitado, ese Jesucristo que se va encarnando en nuestra vida humana y se va haciendo hombre, igual que nosotros, excepto en el pecado, pero nos va mostrando esa forma de felicidad. Es ver cómo va brotando, ¿sí?, ese anhelo generoso, impaciente de renovación, porque eso es lo que se quiere en ese momento, que nos renovemos. Pero tenemos que empezar renovando nuestro corazón, empezar renovando nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, con todo lo que nosotros sabemos y hemos aprendido en nuestra doctrina y seguiremos aprendiendo. Por eso tenemos que ser asequibles a ese mensaje que el Señor nos regala todos los días. Mostrar eso, mostrar que la iglesia es capaz de enseñar todas estas cosas. Hay ciertas estructuras que se deben cambiar, pero lo fundamental no cambia, ¿cierto? El mensaje evangelizador no cambia. Es el Señor Jesús el que nos sigue mostrando esa gracia, ese amor profundo, ese santo evangelio. Entonces, el Santo Padre nos habla de una impostergable renovación eclesial. Algo que no se puede postergar más. Tiene que llegarse ya a su culmen. Sueño, dice el Santo Padre, ¿no? Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras. Entonces empezamos, ¿por dónde nos habla el Santo Padre Francisco? Empecemos por las parroquias. ¿Ya? La parroquia no es una estructura caduca. ¿Sí? La parroquia va manifestando esa hacer con docilidad y con creatividad, esa voluntad de renovación misionera del pastor y de la comunidad. Ahí nosotros nos estamos involucrando, tanto el párroco, el vicario y toda la comunidad está siendo involucrada. Y no es una estructura caduca, ¿cierto? ¿A qué se referirá el Santo Padre cuando dice estructura caduca? Algo que todavía no pasa de moda, ¿sí? Es algo que no pasa de moda, porque es que hay muchos que nos hacen ver que las estructuras de la iglesia se tienen que transformar, y cuando uno habla de transformación es que entonces
los sacerdotes se paren un pie, comiencen a bailar, comiencen a danzar, y que qué bonito que el Padre sí hace reír, y que qué bonito que hacemos, deshacemos en el templo. No, la iglesia sigue, y la parroquia continúa, y la parroquia, dice el Santo Padre, no es una estructura caduca, ¿sí? Nosotros tenemos que presentar una iglesia joven, pero sin cambiar ciertas estructuras, ¿sí? El rito de la Santa Iglesia, por ejemplo, de la Santa Misa, perdón, no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. No podemos colocar el altar en la puerta y ustedes, y la gente o el público mirando hacia la puerta. No, son cosas que no se pueden cambiar, ¿sí? Son momentos que el mismo rito de la iglesia, de la Santa Misa no se puede cambiar, ¿sí? No se puede cambiar. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas. Entonces no se cambia. La parroquia es presencia eclesial en un territorio determinado, en un ámbito que escucha la palabra. Eso es lo que hacemos nosotros cada domingo. Vamos a la parroquia, vamos al templo. ¿A qué vamos? A escuchar la palabra, a tener un crecimiento de vida, dice el Santo Padre, de vida cristiana, a tener un diálogo con Jesús, con el Señor Jesús, no con la vecina ni con el compadre por celular. Llegamos al templo a hablar por celular. No, eso nunca, ¿cierto? Porque se está perdiendo esa estructura que no cambia, ¿sí? Entonces, tenemos un diálogo, pero con el Señor Jesús. A no ser de que el Señor Jesús tenga celular. No, pero no creo, ¿cierto? Del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. Qué bonito todo esto, ¿no? Qué bonito es poder encontrar consuelo en todo esto que el Señor nos regala. La adoración, de la celebración misma, ¿sí? Eso es la parroquia, ¿sí? Y sintámonos orgullosos por tener un templo tan hermoso, ¿sí? Por tener una estructura física bonita, pero que también haya una estructura pastoral, una estructura humana también hermosa, ¿sí? Donde podamos celebrar todos estos momentos. Es una comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando y centro de constante envío misionero. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente. Bueno, hay ciertos lugares, ¿no? Aquí estamos haciendo un proceso, estamos iniciando un proceso de evangelización. La diócesis de Zipaquirá está trabajando con algo que se llama la misión parroquial familiar. Y por estos días vamos a tratar por este año vamos a tratar de iniciar un proceso de evangelización personalizado. El señor obispo ha querido formar pequeñas comunidades que conozcan, que se formen, que se preparen para ir madurando en ese seguimiento del Señor Jesús. Y ese es el interés de nuestro párroco también, el padre William, ¿sí? Con los oratorios, por los barrios, ¿sí? Caminando, ¿sí? Junto de la mano de la Virgencita María, ir haciendo ese proceso de evangelización. Entonces, mire que estamos haciendo una revisión, ¿sí? Y es que antes no se hacía esto, es que antes tal vez no se... Mire, se está haciendo revisión, se está renovando. Nuestra parroquia se está renovando. ¿Que todavía nos toca dar frutos? ¿Nos está haciendo falta dar suficientes frutos? Claro, porque esto es un proceso. Pero todos tenemos que involucrarnos. Mire, primerear, involucrarnos. Ahí está, primerear, ¿sí? Cada oratorio primerea, ¿sí? Se involucra
vive, celebra, ¿sí? Celebra, festeja. Esas son las palabras del Santo Padre Francisco. Y cada uno allá, ustedes, mis queridos hermanos, allá, los que pertenecen a un oratorio, estamos primereando, ¿sí? Y queremos que el oratorio crezca, queremos que nuestra vida activa en la iglesia crezca. Eso es lo que nosotros queremos, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer este cambio completamente y que se oriente completamente a la misión. Y ya vamos a iniciar este proceso de misión, ¿sí? Por los barrios. Lo vamos a hacer y estamos convencidos de eso, ¿sí? Y que ustedes vayan conociendo también qué significa eso, de hacer un proceso, de hacer de formar comunidades, de seguir unas etapas de formación, ¿sí? La vida cristiana, la vida espiritual está formada por etapas, así como la vida común y corriente. El niño es niño, el joven es joven, adulto, adulto y anciano, anciano. Y vamos pasando por etapas. La vida cristiana también tiene unas etapas, tiene unos procesos, ¿sí? De formación. Las demás instituciones nos apoyan en eso, las instituciones eclesiales, ¿sí? De iglesia, comunidades de base, pequeñas comunidades, movimientos, todos tenemos que estar involucrados y seguir ese orden de ideas según la riqueza de la iglesia nos ha ofrecido a través del Espíritu Santo. Todo lo que Él suscita es para bien y crecimiento de ella misma, ¿no? Entonces, viendo todo esto, la realidad es muy rica en la vida parroquial, donde quiera que nos encontremos. Todo esto se hace gustoso si nos adentramos en ese proceso, si vivimos en esa sintonía con el Santo Evangelio, con nuestra iglesia, con todo lo que el Señor Jesús nos ofrece en esa obra magnífica que Él ha fundado. La iglesia es una, santa, católica y apostólica, eso lo recuerda el Santo Padre, ¿sí? Entonces ya he compartido esa presencia del obispo en la iglesia diocesana particular, ¿no? Fomentar la comunión misionera de su iglesia, siguiendo el ideal de las primeras comunidades cristianas donde los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Eso es lo que estamos, vuelvo y lo repito, ¿no? Lo que está haciendo el señor obispo con toda la diócesis, tratando de abrir un proceso de formación. Y adentrarnos en esa comunión, esa dinámica de comunión abierta y misionera, alentando y procurando siempre la maduración de los mecanismos de participación, ¿sí? Eso es lo que se nos ofrece en todo este ámbito. Entonces aquí está la pastoral. Mire lo que dice el Santo Padre Francisco: la pastoral es clave de misión. Pretende abandonar el cómodo criterio pastoral de el siempre se ha hecho así. Siempre, es que eso siempre se ha hecho así. No, padre, pero es que eso aquí en la parroquia, eso siempre se ha hecho así, ¿sí? No, y los del coro, eso siempre cantan así, siempre, ¿cierto? No podemos transformar nada de padre de lo que usted quiere hacer, porque eso siempre se ha hecho así. Si se cambia, no, eso no le va a gustar a la gente. Eso se ha hecho así, ¿sí? Esas palabras, ¿no? O sea que el Papa Francisco, ¿sí?, se ha involucrado, ha primereado para poder hablar de esta forma, ¿sí? Entonces, salir de ese siempre se ha hecho así, esa frasecita, es que esto siempre se ha hecho así, padre, ¿sí? Eso ya no tiene vuelta de hoja, eso ya no tiene reversa, eso ya, lo dicho está, ¿sí? Siempre se ha hecho así, padre. No, pues aquí el Santo Padre nos invita a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar, ¿sí?, los objetivos, las estructuras, el estilo, los métodos evangelizadores de las propias comunidades, ¿no? Entonces,
una postulación bien afirmada, ¿sí? Es lo que el Santo Padre Francisco nos quiere colocar en este tercer, en este segundo momento. Entonces, es una transformación y es una conversión en la vida pastoral y encontrarnos realmente alentados por este gran misterio de amor. Así que, mis queridos hermanos, pues yo los invito para que tengamos esa disposición y esa entrega generosa a mi Dios, al buen Creador que nos lo manifiesta siempre todo a través de el proceso evangelizador de nuestra iglesia, la transformación, crear nuevas estructuras, manifestando siempre el reino de Dios, el amor de Dios en nuestros corazones. Pues mis queridos hermanos, nosotros continuamos con esta lectura de esta exhortación Evangelii Gaudium, que es muy nutritiva, ¿cierto? Nutre nuestra vida espiritual y nos lleva a repensar, ¿sí? ¿Qué papel estoy cumpliendo yo como cristiano? ¿Cuál es mi función dentro de la iglesia? ¿Será que solamente voy y me siento allá, voy y me siento en el templo y escucho al Padre y ya salgo y otra vez sigo siendo lo mismo? ¿O qué? ¿Cuál es nuestro proceso de involucración también en nuestra vida eclesial, en nuestra vida de parroquia? Así que los dejo con esa incógnita y seguimos estudiando este documento. Pues mis queridos hermanos, el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy, pero los quiero dejar precisamente con esa motivación de ser los primeros, de involucrarnos, de poder festejar y celebrar como el Señor Dios quiere en Jesús y en su iglesia, poder manifestar ese buen deseo de amor y de paz. Que mi Dios los bendiga, que mi Dios los acompañe, que Dios les dé esa fuerza diaria para poder seguir llevando a cabo sus oficios en la casa, en el trabajo, donde quiera que estés en ese momento, y que estas reflexiones nos lleven también a primerear, a involucrarnos. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Que mi Dios los bendiga, la Virgencita María los proteja y los cuide hoy y siempre. Feliz tarde para todos. Manifiesta tu santidad en mí. Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva